Todo lo que crees saber sobre las etnias y la identidad es en realidad una construcción social. Esta es la institución educativa Promoción Social del municipio de El Pital, Huila, en la que se han analizado las voces directas de los estudiantes, docentes y demás actores sociales frente a este concepto de identidad, lo que piensan, cómo se ven, tratando de no solo buscar la respuesta en libros, sino tocar el pulso real de la diversidad. Este es el proyecto Mentes y Melenas, Raíces, Resistencia y el Amor Propio, un encuentro con el cabello y la identidad. Soy Jerry Lisbeth Amumolina, estudiante de Trabajo Social en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Garzón, Huila. Actualmente curso la asignatura de Trabajo Social de Comunidad, liderada por la trabajadora social y docente Isabel Cristina González Lozano. Para alcanzar el objetivo central de este proyecto, hemos definido una estructura de acción dinámica basada en 4 componentes fundamentales y que guiarán la intervención. 1. Resignificando, que consiste en una revisión crítica de conceptos y narrativas históricas. 2. Desaprendiendo, la deconstrucción de prejuicios y estereotipos internalizados. 3. Dignificando, el reconocimiento y la valoración de las identidades y voces de la comunidad. Y 4. Afrosembrando, la siembra de nuevas perspectivas y la promoción de diversidad cultural. Al indagar sobre la historia de la esclavitud, se evidenció que la mayoría de los estudiantes que participaron no poseían un conocimiento profundo o contextualizado sobre el tema. Mi nombre es Sergio Palacios Palacio, soy docente de la institución Promoción Social. Me parece interesante, de acuerdo a la norma, resaltar los valores y las tradiciones y los aportes que ha hecho los afrocolombianos a la sociedad colombiana. Desde ese punto de vista, me gustaría que la institución pueda acompañar el proyecto de la afrocolombianidad, porque pese que en la comunidad del Pital hay pocos habitantes, pero no debe ser significativo los procesos de empoderación, porque va más allá de que no es solo fortalecer las raíces afrocolombianas, sino para que la comunidad también conozca de estos valores que han aportado a la sociedad colombiana. En los años 1600, cuando el tirano mandó. A ver, si queremos entender de dónde venimos los colombianos, tenemos que darnos un paseo por la historia de los indígenas, los españoles y los africanos que llegaron por allá por el año 1600, como dice la canción. ¿Cómo empezó la esclavitud? ¿Cómo así que llegaron? ¿Por qué? ¿Cómo les tocó vivir? La cosa no arrancó con la gente que se trajeron de África, no. En la edad antigua, en las guerras, los que perdían el pleito y eran vencidos, pues pasaban a ser esclavos de los que ganaban, así de simple. Más adelante, esta idea de la esclavitud se volvió muy fuerte en la economía de ciudades como las griegas y luego en el Imperio Romano. De hecho, casi todas las leyes de la esclavitud que vinieron después salieron de ahí, del derecho romano. Ya en la Edad Media, el asunto no era tanto de esclavos, sino de siervos. Ellos no estaban sometidos del todo, pero sí tenían que darle casi toda su libertad a un señor, el famoso señor feudal, para servirle. Y ojo, en África, en ese tiempo, la esclavitud no era el gran negocio. Se movía muy poquito y se limitaba a comerciar esclavos entre las culturas que ya existían y también a la sumisión de las mujeres para las labores de la casa. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Los españoles no fueron los únicos que se lanzaron a darle la vuelta al mundo y a buscar nuevas rutas de comercio. Los portugueses también estaban en esas. El negocio arranca. Los portugueses llegaron a África por allá en el siglo XV y armaron bases o negocios cuyo principal objetivo era esclavizar personas. Detrás de ellos se metieron en el asunto Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Al principio, el destino de esos esclavos era Europa. Entonces la gente cruzaba el desierto del Sahara hasta llegar al mar Mediterráneo. ¿Cómo se las ingeniaron los portugueses? Los portugueses tenían varias mañas para conseguir personas. Casas de negros eran lugares para concentrarlos. Fomentaban guerras entre las tribus africanas para quedarse con los perdedores. Hacían fraude, se apoyaban en gobernantes africanos que les servían de intermediarios y claro, pues se ganaban su tajada. El origen de nuestros ancestros. A los futuros esclavos los raptaban principalmente en Luanda, Santo Tomé y sobre todo en la costa occidental de África. ¿Sabías que los apellidos de muchos afrocolombianos vienen de nombres de esas tribus? Como tribus de Guinea, Sierra Leona, Congo o Angola. Podemos ver ese origen en el apellido de personas famosas como Jerry Mina, Brian Angola, Fidel Bosa, Edwin Congo y muchos más. La pregunta es clave. ¿Qué motivó a los españoles a traer gente de África a América como esclavos? La verdad es que fueron varias cosas. Primero, se acabaron los indígenas. Hubo un problema terrible con la población indígena. A la gente la estaban explotando y exterminando de una manera brutal. Con tanta muerte y maltrato, la mano de obra indígena se acabó. Ya no quedaban suficientes personas para trabajar. 2. La fiebre del oro.
Había una necesidad gigante de sacar oro de aluvión, ese oro que se encuentra en las orillas y cauces de los ríos. ¿Cómo lo sacaban? Los indígenas usaban una especie de plato y colador gigante, una batea, para remover la arena y el agua hasta que solo quedaran las pepitas de oro y las impurezas se fueran. Al principio los españoles se dedicaron a robar todo el oro que encontraron a la mano, en monumentos, joyas, etc. Pero luego encontraron las minas de verdad y para sacar el oro de ahí necesitaban muchísima gente fuerte para el trabajo pesado. En la Nueva Granada, lo que es hoy Colombia, nos volvimos la fuente principal de oro para todo el Imperio Español. La plata se la dejaban al virreinato del Perú. Ojo al dato, desde esa época nos volvimos monoexportadores, es decir que dependemos mucho de vender una sola cosa. En ese caso pues fue el oro. Tercero, la religión pone el grito en el cielo. Aquí entra un factor religioso importante. Algunos líderes religiosos criticaban duramente que se esclavizaran a los indígenas que ya se habían convertido al cristianismo. Para ello la pregunta era, ¿esclavizar a otros cristianos? Entonces no, porque eso no era de Dios. Esta crítica fue otra razón para justificar que era mejor traer gente de África que en su mayoría no era cristiano. Aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. La ruta de la esclavitud era un circuito triste que empezaba así, el circuito de la muerte. Los barcos negreros salían de África y lo primero era hacer una parada en Europa, especialmente en Lisboa, Portugal o Sevilla, España. De ahí zarpaban hacia América, con destino principal a Cartagena de Indias. ¿Por qué Cartagena? Porque era el puerto más importante para la importación y exportación de mercancías. Lamentablemente, en este caso, las mercancías eran personas, seres humanos. A los africanos los veían como simple mercancía o activos multiusos con patas, una cosa terrible. ¿Para qué los usaban? Dependiendo de quién era la persona, le asignaban una tarea. Si era un hombre fuerte, lo mandaban a trabajar a la minería. Si eran niños o personas en la vejez, los ponían en la agricultura. Mujeres eran niñeras, cocineras o trabajadoras de la casa en general. También habían muchos que eran artesanos. De hecho, varios esclavos venían de culturas africanas muy avanzadas con un talento artístico y musical increíble. Y lamentablemente a algunas mujeres las mandaban de la peor manera a ser prostitutas. La venta en el puerto. Antes de venderlos, les hacían exámenes médicos para ver qué tan sana estaba la mercancía. Hasta les hacían un chequeo para ver si servían para la milicia. Una vez en el puerto, se armaban unas subastas entre compradores y vendedores para ver quién daba más, las famosas pujas. El precio dependía del sexo, la edad y si los médicos habían encontrado alguna anomalía. La triste cuenta, los españoles hicieron sus cálculos y llegaron a la conclusión de que la productividad de 3 indígenas equivalía a lo que rendía un solo esclavo africano, por eso les convenía más. ¿Cuánta gente llegó a América? Es difícil saberlo con exactitud, pero se calcula que llegaron entre 10 y 15 millones de esclavos, una cifra gigante. Aquí, en la sociedad, el esclavo era lo más bajo de lo más bajo, la única manera de ser libre era si el amo se apiadaba y se lo permitía. Un negocio redondo. Lo peor es que la esclavitud se arraigó aún más cuando los mestizos, hijos de españoles e indígenas, también se metieron a invertir en el negocio. ¿Por qué? Porque dejaba una ganancia impresionante hasta del 900%. Eso hizo que la esclavitud se quedara muy fuerte en la estructura social de lo que hoy es Colombia. Las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Con todo ese sufrimiento, muchos esclavos no se quedaron con los brazos cruzados. Armados de fuerza, valentía y sus propias manos, tomaron la decisión de ir por su libertad. Se lanzaron a la rebelión abierta y huyeron para formar comunidades libres que llamaron palenques, siendo el más famoso el de San Basilio. Esto no era fácil. Si los atrapaban, la represión era violentísima. Los podían condenar a recibir cientos o miles de latigazos hasta matarlos. Usaron la inteligencia y su cultura para escapar. Las trenzas, las mujeres las usaron para esconder semillas que les servirían para cultivar en el palenque. Además, las trenzas también servían para trazar los caminos de escape como si fueran mapas. El idioma. Se comunicaban en la lengua que traían de África para que los amos y los capataces no pudieran entender sus planes. Con el tiempo, tanto los amos como las autoridades se fueron resignando a perseguirlos a todos. ¿Por qué? Porque ir a buscar a esos esclavos ya no era rentable. Costaba más el esfuerzo que lo que se ganaba y el valor de compra de esos esclavos fugitivos se perdía. En algunos casos, las autoridades terminaron por reconocerles unos pedazos de tierra a los palenqueros para que vivieran tranquilos. Los afrocolombianos tienen una historia muy particular. Ellos no vinieron porque quisieron o porque les hubieran prometido una tierra prometida, sino porque la economía colonial los obligó. La libertad completa para todos llegó hasta mediados del siglo XIX y seamos sinceros, no fue por bondad. Fue justo en el momento en que la esclavitud dejó de ser un negocio que dejara plata, cuando la rentabilidad se vino abajo. Manuel Zapata me dijo, Domingo Benco Viojo, se libertó en Cartagena y en la Matuna fundó Palenque para escapar de su suerte, para llamar a su gente, para cantar por sus penas, me lo contó. También me dijo Lemaitre que España no se rindió, que los piratas ingleses a su paciencia colmó y levantó una muralla bien fuerte para salvar a su gente, para cuidar su bandera, me lo contó. Los europeos
Nunca se imaginaron que en esos barcos llenos de gente viajaba un corazón guerrero que jamás les iba a pertenecer. Hablemos de Bencos Bioó o Domingo, que era el nombre que le había puesto su amo Alfonso de Campos, y sí, porque los amos se creían con el derecho de llamar a la gente como a ellos les diera la gana. Bencos pasaba los días planeando su libertad, creó un lenguaje secreto entre los esclavos y usó los peinados de las mujeres como señales y mapas para planear la fuga. Y así fue como un día escaparon hacia tierras desconocidas. Mandaron una expedición liderada por Juan Gómez a perseguirlos, pero no tuvieron ninguna oportunidad contra las ganas de libertad de este pueblo africano. Al contrario, estos esclavos fugitivos, llamados cimarrones, cada vez que podían se acercaban a las plantaciones para liberar a otros esclavos. La corona española, al ver que la rebelión no paraba, se dio por vencida y tuvo que negociar con Bencos. Así fue como 200 años antes de que Colombia se independizara, Bencos Bioó fundó el primer pueblo libre de toda América. Ese pueblo se llama Palenque y es nuestro pedacito de África en los Montes de María, cerquita de Cartagena de Indias. San Basilio de Palenque es un lugar demasiado importante y un tesoro de Colombia y toda América. Es oficialmente reconocido como el primer pueblo libre de esclavizados africanos en todo el continente. En 2005, la UNESCO le dio un reconocimiento gigante declarándolo obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. ¿Por qué? Porque ha logrado conservar sus raíces africanas de una manera impresionante en todo, desde sus costumbres sociales, la medicina tradicional, la religión, la forma de hablar, la música. Dios bendiga.